Formación del láser diodo de 1470 nanómetros no ablativos y factores de crecimiento vaginal y ácido hialurónico. Módulo 1. En este módulo vamos a hablar de los aspectos físicos y tecnologías de la luz láser aplicadas en ginecología, de la luz, fuente térmica y aspectos relacionados con la seguridad, la comparativa entre el láser diodo y otros láseres que existen en el mercado actual y las diferencias entre longitudes de onda, los tipos de cromóforos y la penetración. Punto 1. Aspectos físicos y tecnológicos de la luz láser aplicada en ginecología. Bueno, el láser es un proceso físico que puede ser explicado por los principios de radiación electromagnética de Einstein. La unidad cuántica es el fotón. La emisión estimulada se produce cuando un fotón se estimula a un átomo excitado para que se emita un segundo fotón idéntico. En 1960 se introdujo por primera vez un láser que utilizaba un cristal de rubí excitado con una lámpara de destello. Luego Leon Goldman inició las aplicaciones dermatológicas con la tecnología láser. Todos los láseres tienen 4 componentes esenciales. Un medio, que puede ser gaseoso, líquido y sólido, y que se puede excitar para generar una luz. Este medio ya es el que va a definir o diferenciar los diferentes láseres que existen en el mercado. Luego también tienen una fuente de energía, un bombeo para excitar ese medio, y además existen también unos espejos en los extremos que forman una cavidad óptica que favorece el proceso de amplificación. Un sistema de entrega, la luz se amplifica a medida que viaja de un lado a otro entre los dos espejos, lo que genera un rayo láser de alta intensidad. Los medios del láser pueden ser argón, dióxido de carbono, vapor de cobre, helio neón, criptón, cloruro de xenón, si es un medio gaseoso. Si es un medio sólido, estaría el cristal, alejandrita, granate de itrio, YAG, titanil fosfato, rubí, semiconductor, que es por ejemplo el diodo, que está formado por un sólido que es arseniato de galio y aluminio. Las propiedades de la luz láser son diferentes a otros tipos de luz. La monocromía se refiere a la emisión de una longitud de onda bien definida, en lugar de una banda de longitudes de onda. La coherencia describe ondas de longitud que viajen en fase, tanto en tiempo como en espacio, similar a una columna de soldados que marchan al paso. Y luego la colimación se refiere a un haz de una luz muy paralelo. La coherencia y la colimación permiten que los láseres se enfoquen en puntos de tamaño muy pequeño. Como veis, la directividad es importante, la monocromacidad y la coherencia. Las características que tiene una luz láser son longitud de onda, duración de la emisión que puede ser continua pulsada, divergencia, potencia o energía de salida, diámetro del haz e instrumentos finales para los sistemas de entrega de la luz. La longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos puntos de una onda que se propagan de la misma forma. La longitud de onda de las fuentes de luz láser define el color de salida. Combinando fuentes de láser de diferentes longitudes de onda se pueden crear mezclas de colores e incluso la luz blanca. Como podéis ver, hay numerosas longitudes de onda. La longitud de onda ya es una característica específica que nos va a dar una serie de diferencias entre unos láseres u otros en función de esta longitud de onda. La longitud de onda también hay que decir que a mayor longitud de onda, mayor penetración. Duración de la emisión puede ser continua o pulsada. Modos de funcionamiento. Si la frecuencia de emisión de los pulsos es muy alta, el láser emite un modo continuo.
y la energía de radiación emitida se caracteriza por su potencia. Si se diferencian los pulsos, se dice que emite en modo pulsado o pulsel mode y se caracteriza la energía por las propiedades de cada pulso. Energía de pulso medida en julios, frecuencia de repetición en hercios y ancho de pulsos por segundo. El haz emitido en modo P se consiguen mayores energías. Son láseres de altas potencias. Hay varias formas de controlar la ganancia de la cavidad y en consecuencia el ancho de los pulsos y su energía. Ya conocemos todos el Gain Switcher, que es lámpara de bombeo que se enciende y se apaga, los pulsos se miden en microsegundos. El Quick Switcher, que es ganancia de cavidad en escala temporal, los pulsos se miden en nanosegundos. Y el Mode Loop de cavidad en trayecto ida y vuelta, pulsos que se miden en picosegundos o femtosegundo. Cuando nosotros trabajamos con luz continua, las potencias a utilizar suelen ser bajas, mientras que cuanto más tengamos unos modos de discontinuo con tiempos más cortos, podemos aumentar las potencias. Esto es otra diferenciación de los tipos de láseres que hay en el mercado. La potencia de salida es también importante a la hora de realizar la diferencia entre un láser y otro. El resultado es la suma total de todas las fuentes de láser incorporadas. Se mide en milivatios o en vatios. Y otra de las características que tiene el láser es el diámetro del haz. Es decir, cuando nosotros vamos a emitir la luz láser, qué diámetro tiene esa luz, y así puede ofrecer diferentes utilidades en ginecología. La divergencia indica el ensanchamiento del haz en función de la distancia. La divergencia es el factor más importante. También influye en gran medida en la visibilidad real de un láser a una distancia dada. Cuanto más pequeña sea la divergencia, mejor, ya que el rayo permanece mucho más condensado en la distancia. Fibra óptica o fibra de contacto y piezas de mano focalizadas son la manera de poder realizar o de emitir esa luz láser. Luz como fuente térmica y aspectos relacionados con la seguridad. La primera ley, según Smith, de la fotoquímica es que la luz debe absorberse para que haya algún cambio en el tejido. Y la segunda ley habla de que no todas las longitudes de onda producen los mismos cambios fotobiológicos en los tejidos. Los principales efectos fotobiológicos pueden ser fototérmicos, fotoquímicos o fotoacústicos. Al respecto, pueden existir varias interacciones al mismo tiempo que dependen de los parámetros con los que vayamos a trabajar. Al impactar los fotones pueden ser absorbidos, reflejados o dispersados. Solo la luz absorbida es la que tiene una capacidad de convertirse en calor, y este es el efecto fototérmico, más usado en medicina. La interacción fototérmica se caracteriza por un aumento de la temperatura local inducida por la acción del láser, característica distintiva de los láseres quirúrgicos. Las principales interacciones fototérmicas son incisión, extinción de tejidos, ablación, vaporización, hemostasia, coagulación y regenerativo. Absorción. Los principales elementos orgánicos que absorben esta energía de los tejidos depende, como hemos dicho antes, de la longitud de onda. Para los láseres ubicados en un espectro cercano al infrarrojo, la afinidad se encuentra en elementos pigmentados como la hemoglobina y la melanina, las cuales se denominan cromóforos. Por otra parte, los láseres ubicados en el espectro infrarrojo presentan mayor afinidad al agua de los tejidos. El coeficiente de absorción se define como la probabilidad por unidad de longitud de trayectoria de que se absorba un fotón en una longitud de onda particular, y depende de la concentración de los cromóforos, moléculas absorbentes presentes.
Una vez que el cromóforo absorbe la energía del fotón, el calor y las reacciones fotoquímicas provocan los efectos diferentes en los tejidos. Cromóforos. En las diapositivas anteriores hemos comentado que la longitud de onda, a mayor longitud de onda, mayor penetración. Pero como la luz láser va a interaccionar con el tejido, en el tejido se encuentran los cromóforos, como hemos visto en la diapositiva anterior. Los láseres, como hemos dicho, cercanos al infrarrojo, como por ejemplo diodos desde el 800 a 1400 nanómetros, neodimio, itrio, aluminio, granate, neodimio YAG, 1060 nanómetros, usan un medio activo semiconductor. Son poco afines al agua y su mayor absorbancia se presenta a pigmentos presentes en sangre y tejidos como hemoglobina y melanina. Adicionalmente, los láseres ubicados en la absorción infrarroja media, como Herbio YAG 2940 o Herbio de 2780 nanómetros, y el láser de infrarrojo lejano, el CO2 10600 nanómetros, son más afines al agua y poco afines a los cromóforos. El láser de CO2, por su cromóforo, que es el agua a un 90%, como lo podemos ver aquí, a más de 5000 nanómetros de longitud de onda, su cromóforo es totalmente el agua. Necesita hacer un cráter, una zona de vaporización, una quemadura central en forma de V o una necrosis subyacente en la zona más inferior de la lesión térmica para realizar un efecto regenerativo. Los espectros de absorción heterogéneos de los cromóforos permiten que funcione la fototermólisis selectiva. ¿Con esto qué queremos decir? Que por la longitud de onda, un láser de CO2 sería, con su longitud de onda, el que más podría penetrar. Pero el cromóforo del láser de CO2, que lo absorbe absolutamente todo, la energía de absorción es el agua, con lo cual, como es casi un 90%, y el tejido tiene mucha cantidad de agua, el láser de CO2 no es capaz de penetrar a no ser que provoque una quemadura, un cráter o una zona necrosada, como hemos dicho, en forma de V. En principio, la penetración de los láseres de CO2 es entre 100 y 200 micras y sin embargo los espectros de las longitudes de onda de otros láseres en función de sus cromóforos pues tienen una mayor penetración. Hay una característica también de los láseres que es la luz de extinción. Esta teoría propone es una propiedad que combina con la absorción y la penetración del láser en el tejido. Esta propiedad fundamenta que el grosor de la sustancia absorbe el 98% de la energía láser. Así, a mayor longitud de extinción, menor absorción y mayor penetración. Por el contrario, a menor longitud de extinción, mayor absorción y menor penetración. Los láseres afines al agua, como el BioYAG y el CO2, presentan una longitud de extinción baja y es por ello que no pueden penetrar, tienen una baja penetración, sobre todo en los tejidos blandos. Interacciones térmicas. La mayoría de los láseres involucran calor. A medida que aumenta la temperatura, las macromoléculas esenciales se desnaturalizan, incluidas las proteínas de ADN, ARN y las membranas celulares, lo que conduce a la pérdida de su función. La coagulación térmica conduce a la necrosis celular y, si es generalizada, una quemadura. La cirugía cutánea con láser requiere un control preciso sobre la ubicación y la cantidad de lesión inducida por el calor. Recientemente, la industria del láser y la radiofrecuencia ha desarrollado diferentes y diversos dispositivos. Los dispositivos se basan en el daño térmico empleando tecnología ablativa, no ablativa y fraccional. Los estudios han demostrado que la energía térmica penetra en la pared vaginal y produce una proliferación de epitelio, una neovascularización, una síntesis de colágeno en la lámina propia y un control de la micción y la lubricación. ¿Qué quiere decir esto? Que el láser aplicado de forma correcta y coherente podemos obtener unos beneficios en el tejido que son los que hemos anunciado en estos momentos.
Algunos, para producir esos beneficios, los láseres de CO2 o que tienen mayor afinidad al agua, necesitan producir una quemadura, y hay otros que por su propia longitud de onda pueden llegar a la lámina propia sin necesidad de quemar el epitelio vaginal y producir también estos beneficios. La lámina propia, hay unas células que se llaman fibroblastos que están formadas por colágeno y elastina y se entrelazan entre sí para dar soporte al tejido vaginal. Esta síntesis de colágeno viene determinada por la edad, la alimentación de la paciente, los estrógenos, también la menopausia y la bajada de los estrógenos, y la bajada hace que disminuya este colágeno y esta elastina y hay un deterioro en el tejido que sobre todo los síntomas que producen es falta de lubricación, falta de elasticidad, sequedad vaginal, picores. El tejido al final pierde resistencia, se alteran las funciones celulares musculares, aumenta la densidad del tejido conectivo, disminuyen los vasos sanguíneos y todo esto nos lleva al final, nos enfoca directamente a una atrofia vaginal. Bueno, urogenital. El rejuvenecimiento vaginal es cierto que es un término de marketing que abarca tratamientos quirúrgicos y médicos para problemas funcionales y vaginales. Este es un artículo en el que indica que por eso se cambió la terminología para no ser engañosa con la paciente final y en lugar de rejuvenecimiento se habló de regeneración tisular. En este nos indica que hay la FDA se puso muy seria con el tema porque a la hora de realizar los tratamientos, aquellos láseres que sí que son ablativos y que queman en el tejido, depende de cómo se utilicen y si no se manejan con unos conocimientos adecuados, pues podrían producir más daño a la paciente que beneficios. Por eso la FDA interviene en este tema de forma contundente, intentando que todos los láseres tengan una seguridad frente a la paciente y que estas microquemaduras sean las mínimamente pues que sean muy seguras y además también fomenta la utilización de otros dispositivos que no son ablativos. El uso de estas tecnologías debe realizarse con experiencia y formación necesaria. El uso del láser lleva implícito el uso de gafas protectoras. Cada gafa debe de ser correspondiente a la longitud de onda del láser. Muchas veces, si hay otros láseres en la consulta, por ejemplo, nos ha ocurrido en alguna ocasión, y nos dicen, oye, pues nos ponemos las gafas del otro láser. Cada láser lleva su gafa porque cada gafa cubre esa longitud de onda específica, a no ser que las mismas gafas te indiquen a qué longitud de onda te va a cubrir. Todo el material que se ha usado debe ser rigurosamente desinfectado o esterilizado según las normas que nos indique el proveedor. Lo más importante de los aspectos de la seguridad es que sepamos manejar qué equipo con el que estamos trabajando para producir el menor daño posible a la paciente. Para hacer una comparativa, previamente tendríamos que hablar de cómo actúa cada láser. Ya hemos ido dando pequeñas pinceladas diciendo que unos son ablativos y otros, pues su longitud de onda no son ablativos. En el caso de los láseres que son ablativos, como hemos dicho, porque su absorción por el agua es mayoritaria, tenemos que producir una quemadura para que así podamos penetrar más, ¿vale? Los láseres, como hemos dicho, que no son con láseres que no son ablativos, podemos llegar a una mayor profundidad. ¿Cómo actúa el láser ablativo? Pues produce una necrosis, un calentamiento celular bastante importante, al final una quemadura, y por difusividad del tejido puede llegar a penetrar hacia la zona de interés para generar el colágeno y elastina. Además, al hacer una herida en la vagina, ya de por sí el propio tejido va a hacer que ese tejido se regenere, ¿vale? Debido a la pobre conversión fotoeléctrica con láser de CO2, perdón, por su longitud de onda, es fuertemente atraído por el agua.
con lo cual, como os hemos comentado, su rayo vaporiza inmediatamente el tejido dejando una necrosis en el tejido. Debido a su pobre conversión fotoeléctrica consume mucha electricidad y genera bastante calor. Su cromóforo, como hemos dicho varias veces, es el agua y este agua forma parte de todas las estructuras tisulares. Todas las estructuras irradiadas que serán vaporizadas, coaguladas o desnaturalizadas, lo que sí que va a conseguir es que por difusividad del tejido, porque se elevan las temperaturas a más de 100 grados, por difusividad sí que llegas a picos más profundos para así poder realizar esa neocolagénesis a mayor profundidad. Aquí sería la vaporización de intra y extracelular, una ablación térmica, una respuesta inflamatoria, un estímulo de capa basal del epitelio, una síntesis de colágeno y un engrosamiento epitelial. Estos serían los beneficios cuando utilizas una tecnología de CO2 bien utilizada sin producir una quemadura a la paciente. Otra de las tecnologías que existen en el mercado es la radiofrecuencia. La radiofrecuencia actualmente, puede ser de varios tipos, monopolar, bipolar, unipolar o fraccional. La monopolar es demasiado dolorosa, la bipolar tiene una limitación también en su profundidad y el resto de modelos que aún requieren desarrollo. Es cierto que en los últimos avances hay radiofrecuencias que están consiguiendo subir la temperatura lo suficiente para producir esta neocolagénesis. Pero, ¿qué es lo que nosotros necesitamos realmente para producir esta neocolagénesis? Realmente, para que nosotros produzcamos la neocolagénesis, lo que necesitamos es que la temperatura llegue a la zona de interés y allí aumente la temperatura a unos 40-45 grados. Al aumentar la temperatura a unos 40-45 grados se va a producir la activación de las proteínas HSP, que van a sintetizar al colágeno y elastina, que es lo que necesitamos nosotros para esa regeneración tisular. Se puede hacer por diversos medios. Como hemos dicho, CO2 vamos a quemar y por difusividad vamos a conseguir esa neocolagénesis. Se puede hacer con la radiofrecuencia. Los tiempos para llegar a esa temperatura suelen ser más largos y se está barajando que se llegue a esa profundidad, y luego utilizando otro tipo de láser que ya por su longitud de onda pueda penetrar sin necesidad de quemar este tejido. ¿Por qué penetra? Pues que tiene unos cromóforos como son la hemoglobina, melanina y tejido adiposo, y además una energía de extensión mayor, con lo cual esto permite que el láser llegue a profundidad entre 2 a 3 milímetros. Además permite que puedas trabajar a potencias muy bajitas, entre 2 o 3 vatios, con lo cual eres muy respetuoso con todo lo que es el canal vaginal y el epitelio vaginal externo. Sin quemar a la paciente, emites una luz, llegas a la zona de interés, que es la lámina propia, ahí haces un choque térmico de 45 grados, que es la temperatura necesaria para que se empiecen a producir, se empieza a sintetizar colágeno y elastina nueva gracias a la activación de las proteínas head shock thermic, que van a conseguir esta síntesis de colágeno y elastina. Por lo tanto, el colágeno, el objetivo es aumentar la temperatura entre 47 y 48 grados, más no, porque se desnaturalizaría la proteína, y aumentar este tipo de colágeno tipo 3 y tipo 4 de la lámina propia. Al final es una neocolagénesis, unos receptores hormonales, aumentar los receptores hormonales, y disminuye la proporción de colágeno 1 para aumentar la de 3 y la de 4. ¿Con esto qué conseguimos? Pues que la canal vaginal esté más nutrido, tenga mayor vascularización, tenga mayor elasticidad, y al final, al paciente final, lo que le provoca es mayor lubricación, mayor elasticidad, menor dolor, menor sequedad. Se trata de un láser al final, este láser de 1470 nanómetros es un láser semisólido de arsenato de galio y aluminio, y es un láser que tiene una longitud de onda de 1470 nanómetros, como hemos dicho, ¿vale? Vamos a explicarlo
Su profundidad la vamos a explicar con otro ejemplo como es el láser de diodo de 890 a 980 nanómetros, que es el láser que se ha utilizado actualmente en la depilación. Con esta longitud de onda, el láser de 980 nanómetros es absorbido por un cromóforo que se llama la melanina, con lo cual tú pasas el láser por lo que es la piel y no quema la piel, sino que la melanina absorbe esta longitud de onda, la lleva al folículo piloso y allí lo destruye por aumento de temperatura este folículo, por eso se produce la depilación o la eliminación del vello gracias al láser diodo, sin quemar y ser muy respetuosos con el tejido externo. Pues en el caso del láser de diodo, lo que ocurre a nivel vaginal es que utilizamos otra longitud de onda, que es la de 1470 nanómetros, que aquí no es tan absorbente por la melanina, sino que también su absorción se produce por el tejido graso, la hemoglobina, algo de agua, y consigue así llegar a la zona de interés sin quemar la parte de fuera para poder subir la temperatura a unos 40-45 grados, que es 45-47 grados, que es la temperatura de interés y que necesitamos para que se activen las HSP. Como vamos a trabajar a potencias muy bajas, de 2 a 3 vatios, esto podemos hacer que la luz que emita sea de forma continua. Al ser de forma continua, vamos a garantizar que se caliente todo lo que es el canal vaginal a 360 de emisión y consiguiendo pues, una mejora en el tejido por todo lo que es el canal vaginal y sin producir ninguna quemadura a la paciente, que es lo más importante. Y con esto vamos a conseguir penetrar a esos 2 milímetros, entre 2 y 3 milímetros, gracias a estos cromóforos. Una de las características que tiene también este láser de sólido es que en lugar de por espejos que se van emitiendo la luz, lo que tenemos es una fibra óptica. Esta fibra óptica ayuda a transportar la luz de una forma muy segura y que no existan pérdidas. Nosotros para poder hablar para aportar más datos de lo que es el láser de diodo, tenemos una publicación que se hizo por el doctor Dodero en Italia con más de 80 pacientes, donde se establecieron una serie de ítems, ¿vale? Y de test a la paciente. Y se vio cómo el 90% de las mujeres que se practicaron el láser mejoraban en incontinencia, en salud vaginal, en lubricación y en relaciones sexuales. En la actualidad estamos estamos recopilando todos los datos de un estudio con pacientes oncológicas. Bueno, pues nosotros también es cierto que además del estudio de pacientes oncológicas y el estudio de Dodero, hemos recopilado datos de más de 2.500 pacientes. Lo que hemos hecho ha sido, cada vez que empezábamos el tratamiento, antes y después, emitíamos 2 test, uno el de incontinencia urinaria y el de FSFI, y a partir de ahí recopilábamos datos. El método de trabajo que hemos utilizado es con el Lady Leaf, ¿vale? Que es el manípulo que se utiliza para sostener la fibra, dentro está la fibra, y un cabezal también externo para la zona del introito, labios mayores, labios menores y la zona sobre todo pues perianal. Las potencias, como habéis visto, son 2-3 vatios, 10-15 julios, y las sesiones se realizan cada 15 o 21 días. Aquí ponemos un vídeo para que veáis un poco, pero la forma de utilizar es: introducimos el láser y vamos desprendiendo calor por todo el canal vaginal. Cuando llega a una temperatura adecuada y a un tiempo adecuado, pues vamos sacando y retrocediendo el manípulo 1 centímetro. Las sesiones
se realizan 3 pases por sesión. Esto quiere decir que se introduce 3 veces el manípulo dentro del canal vaginal, dejando un tiempo entre pase y pase de unos 10 segundos para que se disipe todo el calor acumulado, toda la afluencia o el calor o la energía acumulada en el canal vaginal. Lo que hacemos es introducir el manípulo hasta el final. Vamos rotando también el manípulo, cada doctor tiene también una forma de trabajar, luego os pondré, tendréis colgados también en los vídeos formativos de talleres de cómo hacen esta práctica, pero lo que se emite es calor 360 grados por todo el canal vaginal durante 5 segundos, que es el tiempo necesario para que se produzca este shock térmico, y luego se retira el manípulo 1 centímetro. Así hasta que salgamos a la zona del introito, donde allí también se aplica el último disparo de láser y volvemos a introducir el manípulo 3 veces. Luego, por la parte externa, se va a realizar con esta luz, ¿vale? Con un spot de pues, unos 5 centímetros de diámetro, y vamos a realizar un pequeño calor por toda la zona vulvar, por todos los labios mayores, por toda la zona del clítoris, el introito, y los resultados que obtenemos es el mismo resultado que obtenemos dentro, lo obtenemos fuera: mayor turgencia en los labios, mayor elasticidad en el introito. Algunas mujeres también dicen que se les estimula el clítoris. Estos son los cuestionarios, ¿vale? Y luego hacíamos una entrevista a profundidad con las pacientes. Al final, el 50% del total de las pacientes es verdad que la hemos tratado con síntomas de atrofia. De este 50%, el resultado después del tratamiento realizado no ablativo con láser es que hay una mejora del 70%, siendo hasta una mejora del 90% en pacientes cercanas a edades entre 51 y 56 años. El cabezal de bioestimulación mejora el introito y la vascularización de la vulva. Además, en caso de que sea paciente posparto, hay una mejora importante en la cicatriz de la episiotomía. El grupo de mujeres comprendidas entre 47 y 56 años tienen una mejoría notable en la segunda y tercera sesión. Estos serían los resultados. Y bueno, ya luego en las entrevistas tenemos pacientes que nos dicen que la vida sexual les ha cambiado por completo. Los trucos que nos han enseñado los doctores en estos últimos años es que para evitar que la fibra se queme, y se verá en el taller práctico, introducimos una gasa en el canal vaginal para asegurarnos de que el canal vaginal está limpio. Hay también algunos doctores que van combinando los estrógenos locales antes y después del tratamiento, aunque siempre se aconseja que no se apliquen estos estrógenos locales durante el tratamiento para ver la efectividad mejor del láser, y además para que se también tengan el canal vaginal limpio. En los tratamientos utilizamos 2 cabezales, uno en la parte interna, otro en la parte externa, viendo mejoras en el introito, gracias también a la bioestimulación, que es el cabezal externo. Las mujeres que no podemos realizar desde entrada introducciones en el IDILIF, muchas veces lo que hacemos es varias sesiones o alguna sesión de bioestimulación externa para mejorar ese tejido externo y así que podamos luego introducir el manípulo. Los beneficios, bueno, al no ser ablativo, hemos tenido más de 2.500 pacientes, ninguna incidencia en consulta, esto es muy buena señal. Penetra para llegar a realizar este shock térmico, como veis aquí, es a 40-45 grados, no haría falta carbonizar si el láser de por sí pudiera llegar. Esto ocurre con otro tipo de láser porque sería muy absorbido por el agua y no le queda otro remedio que para profundizar tenemos que quemar esa parte del tejido. Menos tiempo de tratamiento, son tratamientos muy rápidos, y la paciente puede realizar, los efectos son prolongados. Estamos viendo que después de un año hay pacientes que todavía no necesitan otra sesión láser, hay pacientes que a los 6 meses sí que nos llaman para decir que quieren realizarse otro tipo de, otro recordatorio. Y bueno, los beneficios para las pacientes los vais a ver en los testimoniales que también tenéis colgados en esta página, pero sobre todo pues nos dicen que les cambia la vida. Bueno, ¿cómo actúa? Pues ya lo he
Lo he explicado, la familia de proteínas que se activan son las HSP 4047, que son inducidas, se activan cuando hay por calor o alteraciones patológicas, ¿vale? Y está asociada con la síntesis de colágeno. Se detecta en el retículo endoplasmático y une transitoriamente el colágeno, pudiendo además desnaturalizarlo. Las moléculas de ¿cómo se activan? Pues como hemos visto en la gráfica anterior, las Head Shock Responsive se activan a 40-45 grados.